Buenas noches, espero que estén muy bien. Hoy vamos a tocar la parte de análisis de orina, que es uno de los exámenes más fáciles, económicos y factibles de realizar. Necesitamos algunos materiales, entre ellos el microscopio, tiras de orina y un refractómetro que son bastante relativamente económicas y se puede conseguir y este análisis da muchísimos datos que nos puede orientar al diagnóstico de nuestro paciente, incluso cuando hay todavía síntomas muy evidentes o cuando tenemos algún problema de emergencia, como un problema urinario que suele pasar mucho en gatos y entre otros pacientes, otros casos. Es considerado como uno de los más importantes, junto con el hemograma, incluso por encima de los análisis bioquímicos como perfiles renales hepáticos. Esto es un análisis, este es un análisis que debe ir acompañado de estos ya mencionados. Son pruebas complementarias que se deben de evaluar junto con el hemograma y junto con los perfiles. Cuando hay una disfunción renal, por ejemplo, cuando está en la etapa temprana, incluso la orina puede dar datos que en una bioquímica, en la medición de creatinina o urea todavía no hay alteraciones. En la orina ya podemos ver ciertos cambios que vamos a ver más adelante. También puede ayudarnos a detectar algunas enfermedades como la cetosis o la diabetes a través de los exámenes que miden, por ejemplo, la bilirrubina o la glucosa en orina. También podemos estimar la absorción de algunos componentes como la bilirrubina o cuando hay una hemólisis intravascular por enfermedades infecciosas o por alguna otra condición, podemos empezar a ver en la orina, aunque no haya todavía síntomas demasiado evidentes en el paciente o no haya cambios muy grandes en un hemograma o en una bioquímica. ¿Cuándo vamos a realizar un análisis de orina? Lo ideal es realizar en todos los pacientes, aunque vengan para consulta de control cuando se trate de un paciente sano que viene solamente a su consulta de rutina. En animales que vienen deshidratados, por ejemplo, sí o sí se debe hacer un examen de orina para evaluar su condición. En pacientes geriátricos o en pacientes que vienen con síntomas inespecíficos, vómito, diarrea. También vamos a realizar cuando hay alguna sospecha de enfermedad renal, como por ejemplo cuando hay una poliuria, una polidipsia, una periuria, una disuria, o en un examen preanestésico es obligatorio. Así como le mandamos a hacer un hemograma antes de una cirugía, debemos mandar a hacer sí o sí un examen de orina para evaluarlos en forma conjunta, ya que este examen da muchos datos que podrían orientarnos hacia una disfunción renal que en una bioquímica todavía no podemos ver en etapa temprana. El riñón o los riñones deben estar en un 75% afectados para que dé grandes cambios en la bioquímica en cuanto a urea y creatinina. En cambio, en la orina, en la etapa temprana, cuando todavía no hay síntomas, todavía no hay polidipsia, no hay poliuria, aparentemente el paciente está sano, podemos ver ya cambios que nos puede orientar hacia una disfunción renal que es crucial para una anestesia. En cuanto a enfermedades varias,
cuando se trata de enfermedades infecciosas, metabólicas, hepáticas, un shunt portosistémico, enfermedades infecciosas, etcétera, etcétera. Lo ideal es hacerlo en todos los pacientes, porque hasta en pacientes sanos podemos encontrarnos con sorpresas. El examen de orina tiene tres pasos muy sencillos que debemos de realizar. El primer paso es el examen macroscópico. En el examen macroscópico vamos a utilizar el sentido de la vista y del olfato. Vamos a evaluar el color, la turbidez y el olor de la orina. Una vez que recibamos muestra o que en todo caso haga la extracción en la clínica, lo primero que debemos hacer es el examen macroscópico. El segundo paso es el examen microscópico, en donde lo que se hace es analizar el sedimento urinario. Para obtener el sedimento urinario vamos a centrifugar la orina y vamos a evaluar ese sedimento. ¿Qué vamos a buscar en este caso? Células, cristales, bacterias y otros elementos. Y el último paso es el examen químico, en donde vamos a utilizar la tira de orina y un refractómetro que son muy económicos ambos y que podemos usar por mucho, mucho tiempo. Lo que vamos a evaluar en el examen químico son factores como el pH, la presencia de proteínas, glucosa, cetonas, sangre, entre otros. Estos tres pasos vamos a hacer de manera rutinaria y de manera obligatoria cuando realicemos un examen microscópico, cuando realicemos un examen de orina. En cambio, hay otros exámenes que, por ejemplo, el urocultivo, que podemos mandar a realizar según la necesidad, si es que vemos, por ejemplo, que hay bacterias en un examen de orina, entonces podríamos mandar a hacer un urocultivo. Son ya a evaluar. Existen tres métodos de recolección que podemos utilizar: la micción espontánea, el cateterismo y la cistocentesis, que tienen sus ventajas y desventajas cada uno. En la micción espontánea, las ventajas que podemos citar son que no hay riesgo y que cualquier persona puede realizar la colecta de orina. Podemos darle un frasco estéril para orina al propietario y se encarga de recolectar la orina en casa. También se puede hacer una compresión manual en caso de que la vejiga esté llena, no haya una obstrucción evidente y podamos realizar esa maniobra en el paciente. Se puede realizar. No hay mucho riesgo en esos casos. ¿Cuáles son las desventajas? Es que al hacer por micción espontánea, en su paso por las vías urinarias, desde la vejiga por las vías urinarias y el contacto con la piel, el prepucio, la mucosa, o en el caso de la hembra en la vulva, va a haber contacto con bacterias y eso contamina la muestra. Entonces, este tipo de muestra no se puede realizar, eh, no se puede enviar para un cultivo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sí o sí va a estar contaminado. Esa es una de las desventajas. También no podemos saber si esas bacterias que encontramos en este tipo de muestreo, cuando se trata de una recolecta natural, no vamos a poder saber si esas bacterias que vemos en el microscopio es por contaminación o si es por una infección. Entonces no nos sirven para cuando sospechamos de una infección urinaria. La compresión manual sí tiene desventajas que podemos evaluar antes de realizar, que podría causar lesiones en la vejiga urinaria y
Estas lesiones pueden complicar el estado del paciente porque la orina podría pasar al abdomen y causar una peritonitis. Entonces, es importante evaluar si el paciente está con una obstrucción, por ejemplo, o si está con la vejiga muy llena. Es mejor evitar este tipo de maniobras que podrían afectarle al paciente. Tampoco podemos realizar esta maniobra después de una cirugía, por ejemplo, una cirugía abdominal. El cateterismo es otro método que podemos usar a través del sondaje. Las ventajas son varias. Se puede utilizar estas sondas como para identificar si hay una obstrucción parcial o total en la uretra. También se puede utilizar para recolectar orina y medir la cantidad de orina que está produciendo el paciente. Luego de la recolección de la muestra, uno le conecta una bolsita y puede evaluar cuánta orina está produciendo el paciente por minuto o por hora. Las desventajas es que para realizar esta maniobra se necesita de médicos veterinarios que realicen, entonces no se puede dar un frasquito y tener la facilidad de que el propietario lo colecte. Se necesita también, en muchos de los casos, sedación o por lo menos una tranquilización porque les molesta mucho. Y también hay un riesgo de traumatismo. La muestra también se puede contaminar, puede haber una infección iatrogénica y hay varios factores que vamos a tener que evaluar su presencia. Cuando se hace por sondaje podemos encontrar glóbulos rojos, glóbulos blancos, células epiteliales y que no signifique una patología. En cambio, eh, no se puede realizar, por ejemplo, cuando hay una obstrucción completa, cuando hay una obstrucción uretral completa. Esa es una de las limitaciones que tiene. En cambio, cuando se trata de una cistocentesis, la orina que está en la vejiga es, no tiene bacterias, entonces no es estéril. Entonces, al tomar la muestra por cistocentesis y realizar la limpieza, la asepsia correspondiente a la piel, se puede asegurar que cuando haya presencia de bacterias en la orina es porque sí hay una infección en la orina que está en la vejiga. Esa es una de las grandes ventajas. Entonces, cuando necesiten hacer un urocultivo, lo ideal es realizar una cistocentesis. ¿Cuáles son las desventajas que requiere personal calificado? Uno necesita practicar esta técnica para realizar. Lo ideal es que sea ecoguiada, pero en muchos casos no tenemos un ecógrafo disponible 24/7, entonces hay veces que vamos a tener que hacer sin la ayuda de un ecógrafo, pero entrenando la mano y entrenando em, a los colegas podemos realizar esta técnica con facilidad, especialmente si la vejiga está extendida por la cantidad de orina. Cuando la vejiga tiene poca orina, vamos a tener problemas para realizar. Es muy difícil. Pero cuando hay mucha orina en la vejiga, se palpa perfectamente la vejiga y podemos realizar con una aguja de 22 a 23 G, con una jeringa de 5 a 10 ml, retiramos por lo menos 5 ml, que es lo mínimo que necesitamos. Si podemos retirar más orina, retiramos más.
Y si hay una obstrucción urinaria, entonces podemos drenar al paciente por lo menos para que nos dé el tiempo de realizar los exámenes y ver cuál es la causa de la obstrucción. Otra de las desventajas que puede tener es que en algunos casos podemos tener pacientes con coagulopatía, entonces por más que sea un pinchazo nada más, eso podría complicar la situación del paciente y podría contaminar también la muestra. Si es que de por ahí pasamos por alguna vena o una arteria, puede pasar. Lo ideal es que se haga sobre la línea alba, em, entre los últimos pares de mamas del paciente. Pero, como les dije, si podemos tener la ayuda de un ecógrafo, mucho mejor. Otro de los riesgos que podríamos tener el desgarro de la vejiga, que podría pasar especialmente cuando la vejiga está muy plétora, porque el paciente está ya mucho tiempo con una obstrucción urinaria, podría pasar, podría pasar ese tipo de accidentes. Entonces, vamos a tener que pasar ese tipo de riesgos también. La conservación de la muestra es un factor muy importante para el análisis de orina, para la interpretación de la orina. Lo primero que hay que tener en cuenta es que una vez después de extraer la orina tenemos 30 minutos para analizar esa orina. Debemos analizarlo inmediatamente después de la extracción, es lo ideal. O en todo caso, si no se va a poder dentro de esos 30 minutos, se puede refrigerar 6 a 12 horas, pero hay que tener en cuenta que va a haber cambios en la morfología de las células, de algunas células, y va a haber también algunos cambios en los cristales como el oxalato de calcio y el hidrato. Puede atemperarse, debe ser atemperada después de meter en la heladera. Y vamos a realizar el examen, debemos sacar un rato afuera de vuelta, homogeneizar y después realizar el análisis. Nunca se debe congelar, siempre se debe usar frascos estériles. Hay veces que los dueños pueden traernos muestras en un frasquito de un frasco vacío de café o de cualquier de otro material, pero no nos sirve. Debe ser un frasco estéril. Hay que tener también en cuenta que los medicamentos que se le haya dado en tratamientos del día anterior o de 1 o 2 días anteriores podría afectar la muestra, así como también la hidratación, nivel de hidratación también puede afectar. Va a haber cambios. Entonces tenemos que, durante la anamnesis, preguntar qué medicamentos recibió nuestro paciente. También vamos a tener cambios en los cilindros que pueden ser muy rápidos y en otras estructuras también. Podemos tener cambios muy, muy rápidos y hay veces que los cilindros son las únicas señales que hay en un paciente con afección renal, y si pasamos mucho tiempo en analizar en la orina, esos cilindros se degradan. Entonces podemos perdernos de mucha información si no lo hacemos inmediatamente. Hay una forma de conservar la muestra si es que no se puede evaluar en el momento, poniéndole 4 o 5 gotas de formalina tamponada por cada 10 ml de orina. Sí va a haber ciertos cambios de igual manera, pero es la forma de conservar más factible que podemos hacer. También la otra técnica es en tubo con anticoagulantes, pero entre
el EDTA y la formalina, se prefiere la formalina porque hay menos cambios en el detalle celular. Lo que vamos a necesitar es un microscopio de buena calidad y estable, una centrífuga macro, que es de este tipo de centrífugas, que son centrífugas grandes, que pueden entrar tubos de hasta 6 ml o algunos incluso más grandes. Las microcentrífugas, las que son para las que son para microhematocritos y para tubos Eppendorf no nos sirven. Tienen que ser estas centrífugas que son más grandes, son macrocentrífugas. Tubos de vidrio, lo ideal es que tengamos tubos de vidrio de mínimo 6 ml. Colorantes que realmente cuesta mucho conseguir colorantes para orina acá en Paraguay. Realmente que em, cuesta mucho, es difícil de conseguir y de igual manera se puede hacer sin colorantes, no hay problema, pero si es que tienen la posibilidad de conseguir, estaría buenísimo. Tiras de orina son bastante económicas, se pueden conseguir en todas las empresas proveedoras de materiales para laboratorio. Un densímetro, que es este aparatito, no está muy caro, está relativamente barato y van a usar en todos los pacientes que van a realizar un examen de orina por mucho, mucho tiempo. Y lo más importante es el juicio clínico, el conocimiento que están adquiriendo, el conocimiento que van a seguir adquiriendo en el paso del tiempo, la experiencia que van a tener una vez que realicen estos exámenes. Eso es lo más valioso y lo más importante que deben invertir, en el que deben invertir para poder llegar a un diagnóstico. El primer paso es el examen macroscópico, en donde vamos a evaluar el color, la turbidez y el olor de la orina. Se hace inmediatamente al recibir la orina o al extraer la orina. Eso ya se debe estar anotando. En cuanto al color, el urocromo, que es una combinación de urobilina y urobilinógeno competido, es lo que le da esa coloración a la orina. Si hay cambios o aumentos en el urocromo, la orina se va a volver más oscura. También puede producirse mayor cantidad de urocromo, por ejemplo, cuando hay fiebre o cuando hay inanición. Entonces, si el paciente llevó 2 a 3 días sin comer, es normal que la orina esté de un color más intenso. Y lo ideal es que el color en un paciente sano esté entre el 3 y el 4, que son bastante transparentes, de un color amarillo hasta ámbar y hasta ligeramente turbia. Desde transparente hasta ligeramente turbia. Esa sería la característica de una orina normal. La intensidad del color va a variar según la hidratación de la orina del paciente, la dieta, los medicamentos. Esta es una tabla que les dejo acá para que tengan en cuenta qué puede significar el color de la orina. Por ejemplo, cuando el color está muy, muy claro, está muy transparentosa, con un color amarillo muy, muy clarito. Podría ser una orina muy diluida en un paciente, por ejemplo, sobrehidratado, en un paciente que está produciendo orina mucho más rápido. Un color amarillo, amarillo anaranjado, es cuando la orina está muy concentrada, que sería este colorcito que vemos acá, o cuando hay un exceso de bilirrubina o urobulina. Cuando está amarillo verdoso o amarillo marrón, están aún más implicados la bilirrubina o biliverdina. De marrón a negro, es importante tener en cuenta que cuando
tiene ese color chocolate, incluso tirando al negro. Podría ser mioglobina el responsable. La mioglobina es una tinción que produce los músculos que podría cambiar el color de la orina y cambiarlo hacia el color marrón oscuro o tirando al negro. En cambio, cuando se ve un color rojo, un marrón rojizo, lo más tirando hacia el rojo, el responsable puede ser la hemoglobina o la sangre misma. El rojo anaranjado también puede ser eh, causado por la rifampicina, que es un medicamento que se usa para la tuberculosis. Azul verde, por ejemplo, por azul de metileno, biliverdina, y algunas infecciones por pseudomonas, por ejemplo. O blanco lechoso, piuria, lipiduria, cristales de fosfato. Entonces, desde el examen macroscópico nosotros podríamos estar teniendo algunos datos para el diagnóstico de nuestro paciente que podría ser importante, que podría ser crucial incluso para el diagnóstico de nuestros pacientes, de dónde está viniendo el problema que está presentando o los síntomas que está presentando. El olor de la orina debe ser